Un día después de las elecciones judiciales parciales en nuestro país, estamos junto a Paul Coca, analista político, para ver cuál es la evaluación que realiza precisamente esa jornada electoral. Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Gerardo te saluda. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí presente. Desear que todos tengamos un excelente inicio de semana, aunque lamentar muchas cosas, ¿no? Especialmente vinculadas al proceso de ayer. La peor elección de la historia democrática de Bolivia la hemos tenido ayer, especialmente desde ese inicio de 1982, que inicia la democracia boliviana hasta el día de hoy, ha sido la peor elección de todas, por una parte. Por otra parte, tenemos que también valorar la actitud del ciudadano de ir a votar, pero no nos olvidemos lo siguiente, y esto es tema para otro debate. La gente ha ido ayer ¿por conciencia ciudadana, conciencia patriótica, o ha ido solamente porque en Bolivia el voto es obligatorio y hay una serie de requisitos, si no va y se vota, y las filas inmensas de los certificados de impedimento? Yo apuesto a lo segundo. Entonces tenemos que evaluar eso, tenemos que evaluar lo más importante, que este método de elegir autoridades judiciales por voto popular ya no sirve, nunca sirvió. No mejora en nada. Y los mecanismos para elegir candidatos también tienen que ser evaluados. ¿Por qué? Porque ya no sirve esta elección judicial. Ayer se notaba que la gente ha ido a ciegas, la gente ha ido con consignas, la gente no sabía ni siquiera qué iba a hacer con 2 papeletas en algunos departamentos. Tenemos que evaluar todo eso y más. Y mucho más cuando estamos a puertas, hay que decirlo, de una elección judicial parcial parte 2, que esta elección judicial parcial parte 2 puede absolutamente dejar sin efecto, posponer o suspender las elecciones generales 2025. Y hay que advertir eso a la población. A ver, no tendríamos garantizado entonces el proceso electoral de agosto del próximo año para elegir un nuevo presidente, por lo que nos estás indicando. Además que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que su calendario está prácticamente saturado, no habría dónde poner un nuevo proceso electoral. A ver, para ir desglosando, Paul, ya nos has dicho gran parte de aquello, pero por supuesto la gente necesita entender ¿por qué tu concepto de la peor elección desde el retorno de la democracia? ¿Cuáles serían los aspectos que se tendrían que haber cambiado para que no tenga ese título desde tu punto de vista? Lo primero, que este mecanismo de elección judicial solamente hace que el poder político elija los candidatos, nos los pongan en 2 papeletas. Los que vivimos en La Paz recibimos 2, otros departamentos solo recibieron 1 por si acaso. Y que nos digan voten o marquen por cualquiera porque da igual y es lo mismo al final. Segundo aspecto, ¿por qué este proceso de elecciones judiciales es parcial? Figura no contemplada en la Constitución Política del Estado, figura no prevista en el ordenamiento jurídico. No hay la situación de elección parcial, pero sí en Bolivia hay. Así de simple y sencillo. Tercero, ¿por qué la afirmación? Porque este proceso debió haberse realizado hace un año atrás, hace más de un año atrás, y no recién hoy día. Siguiente aspecto, porque Bolivia está a merced de lo que los autoprorrogados digan. Esos autoprorrogados que se han convertido en un suprapoder, que esos autoprorrogados que están decidiendo qué van a hacer con el país, que ellos han decidido quedarse. Y es más, el hecho de que sean elecciones judiciales parciales no solamente es porque el Tribunal Constitucional lo ha querido, porque ellos han instruido que las elecciones se realicen solo en 4 departamentos, de manera de que en 5 no, porque ellos se van a quedar. Yo siempre decía, después de las elecciones, hoy lunes, ¿qué ha cambiado en el país? Nada, sigue todo igual, sigue todo caro, los autoprorrogados no se quieren ir, y si se hubieran querido ir hubieran renunciado hace mucho tiempo atrás y no quedarse con la autoprórroga, y ya se está generando el debate de qué hacer con ellos. Señores, la respuesta es simple. Viene parte de un ciudadano que no es autoridad pública, ni autoridad política, ni nada. Césenlos, el legislativo y el ejecutivo y el electoral, que se pongan de acuerdo y los cesen, ya está, con eso se acabó la historia. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente.
los autoprorrogados van a estar más atrincherados que nunca. Son 5 ellos, y los elegidos por el voto el día de ayer son solamente 4. Hay una mayoría de ellos, y ellos van a trincherarse para quedarse todo el tiempo posible. Entonces eso es algo que también hace que esta elección judicial tenga esa característica. Y finalmente, los resultados ya estaban de la elección judicial, solo faltaba la votación. No se cambia nada el país, todo va a seguir igual. El próximo año ojalá no empeore. Ese es el deseo que tengo de fin de año, que la situación de nuestra patria no empeore. Pero ¿qué va a cambiar la administración de justicia? Nada. ¿Va a mejorar? No. Entonces los resultados ya lo sabíamos, solo faltaba el proceso eleccionario, y todo esto hace de que esto haya sido la peor elección de la historia democrática que ha tenido el país. Esa democracia que empezamos en 1982, por cierto. Ahora vamos a ver diferentes caras de la moneda. Hay gente que dice que elegir por voto a las autoridades judiciales es más democrático. Esto, más allá del filtro político que tú decías, que significa la asamblea, la aprobación de la lista de precandidatos. La memoria es frágil y hay mucha gente joven, Paul, que está precisamente en este proceso de ingresar a las votaciones y al mundo electoral. Recuérdanos cómo era antes de elegir por voto a las autoridades judiciales. ¿Cómo se nombraban? ¿Quiénes nombraban a los magistrados en el Poder Judicial? Claro que sí. La actual constitución del año 2009 es la constitución que estableció Evo Morales Ayma, que obviamente la hizo a su medida y a medida del que gobierna. Anteriormente no había ese mecanismo de elección judicial, había un mecanismo de los acuerdos que se realizaban en el Congreso Nacional. Y hasta la década de los 90 no existía el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en esa época, a partir del 97-98, ingresa en vigencia, pero como Tribunal Constitucional. Entonces ahí ya marcamos esa figura absolutamente importante, que obviamente habían que hacer pactos o acuerdos, pero lo más importante, basándonos en el aspecto elemental de la meritocracia, esa meritocracia que se ha ido perdiendo, por supuesto, y hemos llegado a tener grandes magistrados probos en la historia de Bolivia, que obviamente han sido espectaculares personas. ¿Por qué? Porque obviamente eran personas no solamente académicas, personas neutrales, objetivas al poder político. Y ese Tribunal Constitucional ponía freno a el poder, hasta que Evo Morales llega a la presidencia en 2006, y lo primero que hace obviamente es cortar el Tribunal Constitucional, dejarlo sin miembros, y a partir de ahí hacer una reforma constitucional, y en la Constitución de que sus miembros solo van a ser elegidos por voto popular, previo que el poder político elija a esos candidatos. Así era el aspecto de antes, y a la diferencia de ahora, por supuesto. La democracia tiene que venir acompañada de resultados, y no solamente es ir a votar por votar. Tiene que haber obviamente la figura importante de que la gente en democracia, un aspecto elemental es la información. ¿Por qué? ¿Para qué voy a votar? Ese es un detalle que ayer no se sabía. Solamente ayer se votaba Exacto. por rostros, y esto es una situación que nos tiene que llamar la atención. Yo no soy partidario de este proceso de elección judicial por voto popular. Tiene que cambiárselo, porque además de gastos para el Estado boliviano en dinero que se necesita y que ya no se tiene, hay que tomar en cuenta que la Administración de Justicia y el TCP se han convertido en suprapoderes y siempre van a ser el aliado de quien gobierna, no van a servir a la población. Y democracia para eso, no, gracias. La idea de la democracia es dar poder al pueblo, no darle más poder al poder. Exacto. Es simple. Exacto. Y hay un factor en común de todo lo que nos decías del anterior sistema y del actual sistema por votación: la política. Acuerdos políticos antes, ahora filtros políticos, cuando el Poder Judicial no debería estar involucrado con temas políticos. Gracias, Paul, por tu tiempo. Va a ser hasta otra oportunidad. No, gracias por la invitación, quedo muy agradecido, y que tengamos por favor todos un excelente inicio de semana. Ya se acercan las fiestas, compartir en familia, pero ir pensando también en que el país nos necesita a los bolivianos hoy más que nunca.
Muchas gracias. Gracias a ti. Más adelante estaremos hablando también de elecciones judiciales y tendremos otra vista, otro análisis respecto a las elecciones judiciales parciales en nuestro país. Hablaremos del título de Vélez, el equipo dirigido por Gustavo Domingo Quinteros, y más del campeonato de la división profesional, en breve. Y en instantes, en la cocina tendremos unos muffins de quinoa sin azúcar. Así, lo escuchó muy bien. Especial para diabéticos porque, como lo dice nuestro chef Coquito, no tiene azúcar. Arrancamos la semana de la mejor manera. Después de un fin de semana fat, se viene un lunes fit. Sí, señores. Pausa y volvemos.